aprovechar el tiempo. Eh, de todo esto también agradecemos a todos ustedes catequistas de esta parroquia y también a quienes nos van a acompañar, que también son de otra parroquia. Entonces, llamémosle así, este taller también está dedicado también no solamente a un solo círculo, sino también se abrió para otras parroquias que también quieren recibirlo. Entonces, agradezco toda la compañía de todos ustedes. Esperamos pues que vamos a aprender cada día en nosotros. Voy a pedir a la hermana Vero si puede hacer usted la oración inicial. Con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, buenas noches, Padre del cielo, Padre de la tierra y de todo lo creado. Gracias, mi Señor, por este día, por este momento. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos infinitamente el don de la vida. Gracias, Señor, porque tu providencia ha estado en todo momento con cada uno de nosotros. Y tu amor definitivamente, Señor, siempre está muy cerca también. Gracias, mi Dios bendito, por esta vocación, podríamos decirle, de ser catequistas. Padre, tú sabes que todo nuestro corazón y nuestro amor está en ello, pero también necesitamos prepararnos para poder dar fielmente también tu palabra, ¿verdad? A esos jóvenes, a esos pequeños que cada día crecen en ti, Señor. Ayúdanos, oh Padre del cielo, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos ser esos instrumentos para cada uno de ellos. Gracias, mi Señor bendito, por esta oportunidad de poder cada día crecer en ti, crecer en amor, y ayúdanos, Señor, a ser hijos fieles tuyos en todo momento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces damos inicio a nuestra formación, solamente haciendo una retroalimentación de lo que vimos hace 2 semanas. Muy bien, se recuerdan que aprendíamos sobre qué contenido, qué es lo que debe tener un catequista, los aspectos previos, los 3 aspectos que se entrelazan en el ser, saber y saber hacer, que nos van orientando a todos nosotros para que la catequesis no solamente sea un solo llegar y repetir unas palabras que están en un folleto, sino también estar convencido de lo que se dice y también la conexión de la vivencia, ¿verdad? Porque el ser es la vivencia, el saber, pues es el mismo conocimiento que tiene, y el saber hacer, pues es la acción misma que nosotros tenemos, que no se tiene que quedar en algo, podemos decir así, muy repetitivo, ¿ah? Porque a veces lo que nos afecta a nosotros es la repetición de ciertas ideas, y algo que decía el padre Federico el día de ayer, me decía él, era cuando yo estuve grabando todos los comentarios al Evangelio Radio Estrella. Cualquiera me pudo haber dicho, guarden los archivos y que cada año pues se vuelvan a repetir y repetir y repetir. Pero algo muy importante que él dice, y es algo también muy importante dentro del curso también que se mira dentro de las Sagradas Escrituras, y es que no nos podemos casar solamente con una idea de unos libros anteriores o audios anteriores, porque la palabra de Dios se actualiza en cada día. Entonces también así la catequesis se actualiza y se va actualizando conforme a la realidad que se está viviendo, y también no podemos hablar nosotros ahora o la repetición de un catecismo que tal vez siempre usaron tal vez los abuelos y tal vez lo utilizamos nosotros como es el ABC, ¿no? O sea, esa parte de enseñanza pues ya, pues podríamos decir que ya pasó un poquito. Sí, tiene muchos aspectos doctrinales, pero ahora el aspecto de dar catequesis pues ya cambia, o sea, tiene y adquiere otros aires. Entonces, ¿se recuerdan cuando hablamos de estos aspectos que de cierta manera nos van a ayudar? Entonces, el ser, decíamos que es la dimensión humana y cristiana, o sea, la identidad que se tiene, la formación que ayuda a madurar en la persona como creyente y como apóstol. O sea, esta no va tanto referente a los jóvenes o a los niños, sino al catequista. El catequista entonces tiene que tener siempre esa identidad, primero como humano y cristiano. También hablábamos acerca del saber, y decía de esta manera,
para llevar a cabo bien su tarea de la doble finalidad, primero, al mensaje es conocer adecuadamente el mensaje que se transmite. O sea, como les digo, no se trata solamente de saber un contenido y darlo a conocer, sentarme y dar lo que ya he repetido muchas veces, sino que se actualiza claramente. Y como les digo, el catequista pues tiene que estar convencido de lo que está dando. No puede hablar cosas y titubeando, será o puede ser. No, tiene que estar convencido de las cosas que está dando. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar acerca de fe si me falta fe cuando vivo momentos difíciles o momentos en los cuales nos entristecemos? ¿Cómo puedo yo hablar de la presencia de Dios cuando yo me siento solitario y quizás solamente lo digo porque me tocaba el tema de Dios está con nosotros? No se trata de eso, sino se trata de la experiencia. Y también y a la persona humana, ya sea el destinatario que recibe el mensaje y su contexto social. O sea, también no solamente se trata de conocimiento, sino también realizar y tener en cuenta la realidad en la cual está. Por ejemplo, ayer alguien dijo en la reunión que teníamos de Lección Divina, decía cierta persona, sí, pero ¿qué importa más, la cadena nacional o la Lección Divina? Yo les dije, las dos, porque no podemos hablar del Evangelio si no conocemos nuestra realidad. Entonces también vale la pena siempre tener eso en cuenta. Ahí está, ahí está. Ya pude, sí. Teniendo esto en cuenta, disculpen ustedes, ahí tuve una interrupción. Entonces, teniendo eso en cuenta, el saber nos lleva a nosotros entonces a cierto conocimiento, no solo conocimiento teórico, sino de la realidad que nos lleva a nosotros a actualizar todo ello. También encontramos el otro aspecto que mirábamos, el saber hacer, y decíamos que en este caso es donde viene un poco la complicación de todo ello. O sea, el contenido que nosotros tenemos y el contenido que vamos aprendiendo no solamente es de sentarme y dar, sino también saber aprovechar los espacios y el contenido que estamos teniendo. Por ejemplo, de la experiencia que yo tengo. Por ejemplo, durante todo el tiempo en el seminario, siempre resulta que se ven bien marcadas las etapas en las cuales se da la formación. Por ejemplo, el primer año llamado propedéutico, a uno le hacen dar catequesis y uno solamente va con sus presaberes y esto y lo otro, un jueguito y a veces hacemos más juegos que en sí dar un tema. Los siguientes 4 años, que se llaman la etapa discipular, pues ahí ya va uno ya con otro poco más de conocimiento. Y dentro de ese mismo conocimiento, pues ya las catequesis ya toman otra forma. Y se hacen juegos que aquí que allá y un sinfín de cosas. Y la formación, 15 minutos o 20 minutos y ¡pum! Para afuera. ¿Qué calidad estuvo y aquí que allá? Pero al momento de llegar a la teología, y eso nos lo dicen muchos y nos lo reclaman, porque antes ustedes eran más alegres, nos dicen a veces. Porque ustedes hacían dinámicas antes de empezar una catequesis. Porque ustedes cantaban antes de hacer una catequesis. Porque, aquí va la otra situación. Cuando uno entra ya a los últimos 4 años del seminario, uno se da cuenta que la formación por sí tiene que tener su tiempo, o sea, en el sentido de que hay que aprovechar el tiempo porque el tiempo no alcanza para poder explicar ciertas cosas. Entonces, me pasa a mí, me ha pasado muchas veces que llega uno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar inicio. Ya no, o sea, no está esa interacción y lamentablemente a veces nos cuesta por lo que nosotros reflejamos siempre el tiempo, ¿va? Porque hay actividad tras actividad y así un sinfín de cosas que a veces nos hacen perder ello, pero no es porque uno se vuelva frío o uno se vuelva tosco, sino por el sentido de que uno quiere aprovechar ese tiempo para abarcar los contenidos y si no, tal vez no abarcarlos, pero saberlos explicar bien. Entonces, en ese saber hacer, tanto a los sacerdotes es lo que les pasa.
O sea, se quiere entonces aprovechar el tiempo para dar el contenido en su mayoría para que tengan una mejor comprensión. Entonces eso es lo que cuesta un poco. Por eso a veces podrán o se han preguntado ustedes que por qué a veces no se hace alguna dinámica o por qué a veces no se hace un canto. Y se hace a veces cuando se sabe que el contenido pues puede ayudar a otros a salir adelante. Entonces, ya esto es como decía, una retroalimentación de lo que vimos anteriormente. Ahora entonces pasamos a lo que ya mirábamos también, las fuentes de la catequesis, las obras de la creación que nos van hablando nosotros, del Espíritu Santo en la humanidad, la tradición, la Sagrada Escritura, el magisterio, la liturgia y el testimonio eclesial comunitario, que son fuentes primarias. La liturgia siempre nos va a enseñar a todos nosotros, ¿sí? Pero ante todo, lo que les decía, la misión es comunitaria, o sea, en el sentido que no solo uno es enviado, sino son varios y todos nosotros somos evangelizadores. Muy bien, mira, vamos al mensaje, que esto lo van a ver después, solamente es como tener en cuenta esto. Entonces, vamos con esto. El objetivo que tenemos aquí entonces es descubrir los elementos generales y talentos personales útiles en la catequesis, de manera que siendo nuevo en su ardor, expresión y métodos, pueda ser portadora de una verdadera experiencia de Dios de manera cercana, dinámica y evangélica. Aquí es donde empieza un poco el problema. Si se dan cuenta, entonces ustedes no solamente entonces es dar contenido, sino dice aquí que pueda ser portadora de una verdadera experiencia de Dios. Cuando se ponía eso, yo me quedé, a la gra, dije yo, esto sí, de verdad, si uno no se pone a pensar bien eso, la catequesis solamente se puede hacer como una clase en la cual solamente se dan contenidos, esto, la tarea, esto, pum. ¿Hubo experiencia de Dios? No lo sabemos. Entonces, esto es un poco el objetivo de lo que nosotros queremos encontrar acá. Ahorita estamos nosotros tal vez buscando un poquito los elementos que nos pueden ayudar para luego ya entrar de lleno al contenido que nos corresponde como catequistas tener en cuenta. O sea, primeramente tener la doctrina de la iglesia para comprender los demás contenidos y realmente no tuviéramos problemas, podríamos decir así, problemas catequéticos si de igual manera todos supiéramos la doctrina de la iglesia, pues a las Sagradas Escrituras nosotros no la torceríamos, no buscáramos otros enfoques o lo que nosotros queramos decir, sino realmente el mensaje verdadero de las Sagradas Escrituras. Si nosotros supiéramos la doctrina, y eso nos va a competir después, cuando ya pasemos de esta fase que estamos nosotros, y acuérdense que estábamos en el módulo 1. Entonces, pasamos. ¿Cuál es el itinerario que nos va a acompañar en este taller, podemos decir, este taller módulo 0, o sea, de la etapa 0? Es esto: la importancia de los sentidos humanos, la riqueza personal en talentos, el testimonio de Jesús, algunas pautas y herramientas, principios didácticos y elaboración de un proyecto. O sea, para la catequesis también se tiene que elaborar un proyecto, qué es lo que se quiere alcanzar, qué métodos y políticas se pueden utilizar para llegar y llevar realmente la catequesis. Vamos a tocar algunos puntos de este itinerario, ya que hay algunos que sí, tal vez no nos alcanzaría el tiempo y también no, son un poco para adornar también lo del taller, o sea que son cosas que quizás no vamos a, algunas cosas que no vamos a tocar, pero las más importantes, sí. Entonces pasamos. Pasamos entonces a la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Capacidad de todo ser humano de situarse frente a la vida, las cosas, los desafíos, los problemas y encontrarle un significado, valor, solución, alternativa o salida. La creatividad entonces no solamente está para enseñar, sino la creatividad está aún para vivir. Si se dan cuenta, llama la atención eso, porque cuando hablamos de creatividad, solamente nos enfocamos a la enseñanza, pero no nos enfocamos a cómo vivir. Y si se da cuenta, la creatividad no solamente entonces lleva a la enseñanza, sino como lo dice aquí, capacidad de todo ser humano de situarse frente a la vida.
O sea, a los desafíos y a las problemáticas que se puedan enfrentar y media vez haya creatividad, aún habiendo problemas, encuentra entonces soluciones, alternativas o salidas. ¿Y qué es lo que pasa cuando no tenemos creatividad en todo ello? Cuando no tenemos creatividad nos encerramos en, podemos decir así, en una burbuja y de esa burbuja nadie nos puede sacar porque estamos tan enfocados en la situación problemática y nuestra capacidad de enfrentarnos a la vida está totalmente nulo. ¿Y por qué está nulo? Porque no tenemos creatividad. Y cuando tenemos creatividad, la mente primero se pone serena. Se pone serena y se pone a pensar. Se pone a pensar qué podría hacer, si hago tal cosa, podría pasar esto, si hago esto, y así sucesivamente. Me ha pasado a mí. Hay noches que uno está, pero en una ocasión, como dijo en una ocasión mi director espiritual, mira, en las noches, por favor, nunca te pongas a pensar de las cosas y las problemáticas que puedas tener. ¿Por qué razón? Porque no vas a dormir, no vas a descansar y el otro día vas a estar peor. Pero si descansas, ¿qué va a pasar? El otro día tu mente ya va a estar con nuevas ideas, tu mente pues ya va a enfocar el problema, no solamente a enfocarse como el problema, como el centro de la vida, sino buscar una solución, que la solución sea el centro de la vida y teniendo la solución como centro de vida, pues hay varias alternativas. Entonces aquí miramos un poco la creatividad en su sentido amplio, ¿eh? No solamente, como les digo, la creatividad no solamente es usar creatividad para dar un tema, no, sino primero situarnos en la vida. Entonces, teniendo esa creatividad, cuando usted enfoca un tema, usted lo va a enfocar primeramente, sí, desde el ámbito doctrinal, o sea, lo que dice la iglesia, lo que dice Dios, pero también dándole como un enfoque totalmente distinto a ese mensaje que le pueda ayudar al joven o al niño, a quizás, aunque no se lo hayan contado, pero saber enfrentar el problema que está quizás viviendo en casa o en su escuela, cosas que quizás no puede decir. Entonces, por eso decía anteriormente el objetivo tiene que llevarnos entonces a una verdadera experiencia con Dios por medio de la creatividad, iluminando entonces un tema, sí, con las cosas de la vida, pero también con la verdadera doctrina de la iglesia. ¿Quién es creativo? Y aquí nos dice tres aspectos. Quien en modo adecuado saca de sí la riqueza de su ser. O sea, lo que ya platicábamos anteriormente. Quien desde su forma de ser, o sea, desde su vida, saca ciertas riquezas. Aunque hay muchas personas que dicen, pero es que yo no puedo hacer nada, yo soy esto y lo otro, yo no valgo nada, yo no me valoro. Saque la riqueza de su ser y va a ver qué tan bonita es la vida y qué tan bonito es trabajar. Otro. Quien conecta el yo esencial, o sea, su verdadero ser, con lo que interpela, formas de comunicar, ideas, respuestas, soluciones y concreto compromiso. Entonces, ¿quién es creativo? Entonces, aquel que se compromete, pero saca lo esencial de sí. Porque hay veces que también nosotros trabajamos a medias. O sea, en el sentido de que, solamente eso se puede hacer, punto. Solamente hagamos eso porque siempre se ha hecho así y no se buscan nuevas alternativas que puedan ayudar entonces a que el método que se utilice para transmitir una catequesis llegue realmente a cumplir su cometido. Entonces, hay que conectar entonces el yo esencial, o sea, todo el ser, o sea, no solamente una pantalla de lo que somos, e interpretarlas con la forma de comunicar, o sea, en el sentido saber hacer las ideas, saber ordenar las ideas que tenemos y todo lo demás. Es lo que dice el siguiente, quien, quien se ejercita siempre. En este sentido, cada día nosotros nos podemos ejercitar en el sentido eh, de cómo afrontamos la vida. Porque eso como les digo, y como le he dicho a cierta persona, a una personita por ahí siempre le digo, mira, cuando vas a dar un consejo o cuando vayas a dar una catequesis,
En ese caso, todo catequista es el doctor, es el médico. Y bien, en teoría, el médico tiene que estar sano. ¿Y por qué tiene que estar sano? Porque sigue sus consejos, o sea, sus propios consejos. Y entonces, ¿por qué el médico tiene que estar sano? Porque quien le va a llegar a consultar, pues confía en él de que lo que le va a recetar y lo que le va a decir o lo que le va a diagnosticar es conforme a la verdad y conforme a la verdad le va a dar soluciones. Entonces el catequista en este caso, siendo y teniendo la creatividad, pues es como el médico. Tiene que dar, no las soluciones como tal, pero sí iluminar, saber iluminar entonces para que la persona sepa tomar decisiones y actuar con sabiduría. Entonces en este caso, cuando nosotros hablamos de todo ello, no tenemos que desmayar, sino enfocarnos también cómo nosotros hemos experimentado lo que nosotros llevamos y cómo nosotros tenemos todo esto en cuenta. Ser creativo, entonces, enfrentar la vida. Entonces, ¿quién puede ser creativo? Pues aquí están estas tres propuestas que les pueden ayudar a ustedes a concretizar lo que realmente nos lleva a nosotros a la creatividad. La técnica fundamental. Créate problemas. ¿Por qué crearnos problemas? Porque de alguna manera, cuando nosotros, tal vez alguna situación en la vida, eh, nosotros las enfrentamos y después cuando la solucionamos o la superamos, cuando llega alguien con nosotros nos dice, mire, fíjese que estoy pasando por tal problema y necesito, no sé qué hacer, y usted queda diciendo, pero esta persona está sufriendo mucho por eso. Es que eso tiene solución, esto se puede hacer de esta manera, se puede llevar de tal modo. ¿Por qué? Porque usted ya lo pasó. Entonces, la técnica fundamental que nos puede llevar a nosotros a la creatividad, primeramente, es también, podríamos decir así, la curiosidad. La curiosidad que nos lleva a nosotros, primeramente, a adentrarnos. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención un tema que no lo he terminado, pero sí me he metido a ello y por eso he aprendido bastante. Por ejemplo, una de las curiosidades que yo tengo. Ustedes han escuchado la plegaria uno de la Eucaristía donde habla acerca de un ángel. Por eso te pedimos, Padre, que envíes a tu ángel y presente ante ti esta ofrenda. Problema, entonces, ¿qué problema es esto? ¿A qué ángel se refiere? ¿Será que se refiere a los arcángeles? ¿Será que se refiere a los ángeles custodios? ¿Será que se refiere al ángel de la guarda? ¿Será que se refiere al mismo Jesucristo? ¿Será que se refiere al sacerdote? Porque vemos que ángel significa mensajero. ¿O será que se refiere? Y así sucesivamente surgen problemas. Problemas, podemos decir, de conocimiento que nos van orientando a nosotros y que nos llevan llevando a aprender. Pero como solamente estamos envueltos en un folleto, lo que dice el folleto, eso es y punto. Entonces, no nos creamos problemas que nos llevan a nosotros a mayor conocimiento y a crear, en cierta manera, técnicas que nos puedan ayudar a nosotros a enfocar el mensaje que queramos lanzar. Y me ha gustado mucho, fíjese que he ido, bueno, cuando voy a Riviaga, a un sector, siempre cuando me encuentro a los catequistas, ahí sí tienen juegos, tienen ciertos, podemos hablar de ciertos métodos que pueden ayudar al joven y al niño para poder concretizar el tema que sí se está dando. Entonces, ayuda mucho eso, pero también ustedes, como catequistas, tienen que también formularse problemas en su mente que les pueda llevar a ustedes a tener más conocimiento, a crear investigación, a crear de cierta manera criterios. Porque qué feo es tener una persona que no tenga propios criterios, porque solamente se deja manipular por lo que le dicen o por lo que ha aprendido o por lo que dicen las redes sociales. Entonces, es bueno entonces crear criterio y creando criterio, entonces cada persona pues ya tiene, podríamos decir así, algún fundamento, algún argumento que le pueda ayudar a pues esta técnica, ayudarle a ampliar su conocimiento. Dice el siguiente, involucra todo el ser,
inteligencia y sentidos. ¿Se recuerdan hace 15 días cuando decíamos como aquel famoso tema que siempre les he dicho? ¿Quién soy? En todo este tema, a veces nos van, ¿quién soy? Somos personas, tenemos orejas, tenemos boca, y a veces solamente lo enfocamos en todo ello. Y como dice aquí, hay que enfocar y tener, o sea, involucrar todo el ser, inteligencia y sentidos. O sea, en el sentido de que la persona, o sea, ustedes como catequistas, tienen que tener, sí, su conocimiento, pero también los sentidos que le pueden a usted captar cuando el niño o joven tiene en cuenta o está poniendo atención a lo que se está diciendo o en ese mismo instante cambiar de método en ese momento. Entonces, por eso aquí está la creatividad. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en Arribiaga los domingos a las 12 del mediodía? Tengo jóvenes, niños y adultos. Y entonces, de cierta manera, y los que están ahí y participan en la celebración de la palabra se dan cuenta. Cuesta a veces hablarles a tres personas, a tres públicos, podríamos decirle, que hablarles solamente a uno. Entonces, aquí, ¿qué hago yo? Cuando de cierta manera miro quizás alguien moviendo el pie y todo ello, ¿qué quiere decir? Una, que esté desesperado o que ya se aburrió o que no está entendiendo nada. Entonces, por ejemplo, aquí entra también muchas cosas de psicología y si hay psicólogos o psicólogas aquí escuchando, no me dejarán mentir, pero el cuerpo y los sentidos también hablan si nosotros prestamos atención. Y hay personas de igual manera que eh, ustedes viendo los sentidos y también la inteligencia que ustedes tienen y viendo también la inteligencia y los sentidos del que está recibiendo la catequesis, si hay personas, jóvenes o niños que no le prestan atención, solamente se la pasan molestando, y todo, primeramente es porque quiere llamar la atención, como diciendo, pregúntenme, ¿qué tengo? Y a veces nosotros les regañamos, y está bueno, llámales la atención, pero tal vez después, mira, fíjate que estamos mirando que estás hablando mucho, molestas bastante, te está pasando algo, tienes algún problema. De cierta manera es acompañarlos, porque de eso se trata, acompañar a los jóvenes y a los niños. Por eso aquí, por eso vamos, inteligencia y sentidos saber percibir todo lo que acontece. Pero que a la voz, ¿cómo estás molestando? Mejor salite o mejor como castigo te pongo más tareas o le voy a mandar una nota a tu mamá para que te castigue. No, primero hay que saber qué está pasando porque no sabemos lo que el niño o el joven están pasando y a veces esos son métodos que ellos tienen para llamar la atención y para que uno les preste atención en muchas ocasiones. Entonces, siempre estas técnicas fundamentales nos ayudan. Primero, crear en nosotros problemas, como dice aquí, o sea, crear criterios, crear investigación, hipótesis que nos puedan llevar a nosotros a mejor conocimiento, pero también involucrar la inteligencia y los sentidos, que nos llevan también a nosotros al conocimiento, pero un conocimiento primeramente de nosotros, como conocimiento de aquellos a quienes nosotros les estamos dando catequesis. Pasamos al siguiente, las dificultades. Interesante esto porque esto es lo que decíamos anteriormente. Nos enfocamos y nos encerramos en una burbuja. No queremos ver. Por ejemplo, aquí están los sentidos. Aquí miramos el primero, no querer ver. Y por eso está aquí esta imagen que ilustra esta parte. Tiene los ojos cosidos porque no puede ver y se le dificultan. Entonces, primero, no queremos cambiar las respuestas. Siempre la misma respuesta que tenemos, era lo que digo. A veces solamente tenemos y nos enfocamos solamente en un libro y eso basta. No busco más y no me adentro más a un tema. No queremos cambiar la respuesta. Siempre queremos manejar el mismo contenido, por eso la respuesta como tal. El siguiente, creer que la perspectiva personal es inmune. O sea, la perspectiva que nosotros tenemos, nadie lo puede tocar. Así es, punto, punto, punto. Así las cosas yo las aprendí, así me las dijeron y así es y punto. Ya nadie me lo mueve.
el gusto y familiaridad. En esto también, yo sé que ustedes, como siempre se los he dicho y se los digo a todos los catequistas, todos nosotros tenemos ciertos carismas, tenemos dones, pero también decía que así como un maestro es su vocación ser maestro, también el catequista. Así como el matrimonio, el sacerdocio, la soltería son vocaciones para toda la vida y son para ser felices, así también es la catequesis. Se tiene que tener el gusto y la familiaridad con todo ello. El gusto por hacerlo. Familiaridad porque me familiarizo, sí, con las personas, pero también con los contenidos. Aquí enfoca mucho esto. El contenido que nosotros tenemos en nuestra mente, o sea, el conocimiento, también nosotros tenemos que tener esa familiaridad con ello para poderlo transmitir. Como les digo, lamentablemente a veces no tenemos el tiempo por cuestiones de trabajo, pero de igual manera se acerca cierto tiempo para poder nosotros enfocarnos en el tema que se nos hace necesario transmitir. La cultura y lo social. Eh, Les soy sincero. ¿Por qué habla aquí de la cultura y lo social? Bueno, ustedes y los aquí en la parroquia Santa Rosa de Lima y los que nos acompañan de otras parroquias, pues saben muy bien que ustedes conocen su realidad. Ustedes conocen las consecuencias, las dificultades, las amenazas que existen en ciertos sectores y algo por el estilo. Y por ejemplo, siempre lo he hablado, solo poniendo un ejemplo de esta parroquia. Esta parroquia tiene varios sectores y cada sector es una realidad distinta. Y según esa realidad, pues también así tenemos nosotros que familiarizar el contenido, o sea, la catequesis y saber orientar. Por eso tenemos que tener en cuenta la cultura y lo social. Y es lo que les decía hace 2 semanas. No podemos nosotros hablarle, ustedes hay que saber, y Dios es nuestro Padre, que Dios es aquí, que Dios es nuestro Padre, hay que quererlo como Padre. Entonces sabemos que hay niños que han tenido problemas con su padre. Los jóvenes y niños que han tenido problemas con su padre no van a aceptar ese tema, al contrario, lo van a rechazar. ¿Por qué? Sí lo van a escuchar, pero no van a tener un encuentro con ese Dios Padre. ¿Por qué? Porque estamos enfocando algo que siempre hemos tenido y por eso aquí no queremos cambiar la respuesta porque así lo dice y punto, pero no nos damos cuenta de la cultura y el ambiente social, la realidad social que de dónde están los jóvenes y niños. Y las emociones. Aquí juega también mucho eso. Por favor, catequistas, nunca se adentren tanto a la problemática de un joven o de un niño. O sea, sí se les puede ayudar. ¿Por qué estamos diciendo que no nos podemos meter de lleno? Porque a veces esa dificultad y ese problema nos arruina a nosotros, o sea, en el sentido de que nos contagia a nosotros eso y nosotros ya nos vamos a enfocar más en el problema del niño que de los otros. ¿Por qué razón? Es lo que pasa a veces en el sacerdocio. En el sacerdocio tenemos prohibido, digo, adentrarnos totalmente a la vida de una persona. De cierta manera sí se le puede orientar, sí se le puede presentar ciertos criterios que debe llevar, pero no presentarle la solución y no escarbar más. ¿Y qué más pasó? ¿Y qué más dijo? No, no tenemos derecho a preguntar, porque la persona es libre en expresar las cosas y nadie le puede sacar, y usted no se puede, y ustedes no pueden adentrarse a todo y preguntar y preguntar y preguntar y escarbar y escarbar y escarbar y escarbar. Eso solamente le corresponde a los psicólogos o a otras personas que están capacitadas para ello. Entonces, con esta parte de emociones, tenemos que tener un poco de cuidado de cierta manera, porque a veces, pues les digo, somos como médicos que tenemos que ayudar a las personas, pero a veces cuando nos adentramos mucho en el dolor y la tristeza de aquel que me vino a contar ciertas cosas, la emoción se va a notar en la catequesis que estamos dando. Va a estar enfocado solamente a cierta persona y no a nivel general. Entonces, también tenemos que tener cuidado en todo ello, saber que las emociones sí son buenas y es lo que siempre nos dicen, tampoco vamos a decir que todo tiene que ser emotivo, toda actividad tiene que haber emoción, tiene que haber alegría, no.
cada catequesis pues va a tener una distinta emoción. Va a haber una catequesis donde pueden jugar, estar alegres, va a haber una catequesis en las cuales van a ser más de oración, va a haber otra catequesis que va a ser más de reflexión, va a haber otra catequesis. Pero ¿qué pasa? Jugamos mucho con las emociones. Que si no hay juegos, que si no hay dinámica, ¿qué pasó? La catequesis fue un fracaso. No. Hay diferentes entonces estados de emociones que pueden ayudar a una catequesis. Por eso les digo, no todo va a ser juego, no todo va a ser tampoco oración, no todo va a ser reflexión, sino también tiene distintos, podemos decir así, distintos niveles que van ayudando a que la catequesis sea mayor recibida y como le decíamos en el objetivo, que sea una verdadera experiencia con Dios. Entonces, si nos damos cuenta, entonces el catequista tiene que tener siempre estos elementos que le pueden ayudar a llevar una mejor catequesis. Los aspectos positivos. ¿Cuál es el primero? Lo que sea necesario para el provecho humano. O sea, siempre tener en cuenta que hay muchas cosas que pueden ayudar para que la persona también se adentre y también podamos elevar sus ánimos y también poder ayudarle a que la persona pues cambie su forma de pensar y un sinfín de cosas. Todo es bueno, pero puede ser mejor. En este sentido que voy, con lo que voy a decir y lo que les quiero decir es esto. La catequesis que ustedes están dando y cómo han trabajado con todo lo que estamos aprendiendo, no estoy diciendo que está mal, sino simplemente que puede ser, como dice esta parte, este inciso, puede ser mejor. Es propio de gente que piensa, no de inteligentes. La catequesis entonces no por fuerza, como les decía hace 2 semanas, no por fuerza se tiene que tener ciertos doctorados en teología o en catequética para saber hacer las cosas. No, como es aquí, es propio de gente que piensa, o sea, es venir, sentarse y pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Entonces va aquí esas 3 fases que mirábamos, el ser, el saber y saber hacer, que nos pueden llevar a nosotros a que sea fructífero todo lo que nosotros realicemos. Se explota de formas diversas como es el ser humano. O sea, de cierta manera nos vamos nosotros viendo de cierta manera cuando damos nuestra catequesis como el joven o niño pues va presentando ciertos dotes, ciertos carismas, ciertos dones que miramos y decimos, este va a ser tal cosa, entonces lo orientamos más a ello. Por ejemplo, aquí en la parroquia Santa Rosa de Lima también hay muchos patojos que quizás andan ahí, pero siempre dicen, mira, ¿será que no puedes hacer esto? Porque uno se da cuenta de lo que ellos pueden hacer. El siguiente, como un fin o como un medio. Tenemos que siempre tener la catequesis y todo ello como un fin, o sea, en el sentido no como fin hablando de términos, sino como el fin al cual nosotros queremos llegar, el medio por el cual nosotros queremos que la persona sea humana, pero a la vez conozca a Cristo, las 2 dimensiones de las cuales siempre hemos hablado. Dimensión humana y espiritual que tiene que acompañar siempre nuestra catequesis. Abarca el entorno humano, mental, social, psicológico y espiritual. Entonces, como les digo, no solamente sentarse y decir, ay, hermano, jóvenes, la catequesis nos orienta que el Espíritu Santo nos llevó a tal situación, por eso nosotros debemos, no, también tiene que tener ese contenido humano. Saber que como humanos necesitamos un motor. También nuestra mente está movido por un montón de sensores por los cuales fuimos creados, el ambiente social, lo psicológico y lo espiritual que va orientado, ¿no? Podemos decir así, la empatía de todo el ser humano, ¿no? Que es emotivo, o sea, emoción, y es psicológico, pensamiento y también está la acción. Entonces, vemos un poco lo empático en todo ello. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues ahora pasamos entonces a este ámbito de lo positivo que nos lleva a nosotros, entonces, a saber que la catequesis nos lleva a nosotros a un ambiente mucho mejor. Aquí solamente nos presenta algunos ejemplos, la creatividad humana, o sea, cómo nosotros lo podemos enfocar, cómo, cómo nosotros lo tenemos. Primeramente lo presenta como testimonios de creatividad en la historia. O sea, lo vemos a lo largo de la historia que hubieron muchas personas que fueron creativas
Y al ser creativo, pues crearon muchas cosas que nosotros tenemos. Las perspectivas pueden ser positivas y negativas, ¿verdad? En el sentido de que a veces nos podemos nosotros tener ciertas ideas, pero que hay que evaluarlas si funcionan o no. O sea, en el sentido de que a veces nuestras ideas pueden funcionar y a veces no. Por muy buena que sea la idea, a veces no se adapta a tal realidad. Y aquí nos habla acerca de citar algunos ejemplos que se han tenido acerca de, por ejemplo, llamamos de, no sé, los científicos que de cierta manera han ayudado a que la tecnología que nosotros tenemos y todo lo que nosotros llevamos, pues también hoy en día podamos gozar nosotros de Ya esos le falta echarle otro científicos poquito. y de esa creatividad que nosotros tenemos. Por ejemplo, la creatividad en los sentidos, las imágenes y la música. En el sentido, nos damos cuenta, así como esta imagen que miramos, su mente automáticamente lo vio de perfil. Otras mentes lo vieron el frente de la persona, solamente partida de un lado, lado derecho. Y así sucesivamente las imágenes en la creatividad, que los sentidos también nos ayudan a nosotros a comprender ciertas cosas, no solamente quedarnos con ciertas perspectivas. Entonces, terminamos con esta primera parte de la catequesis evangelizadora para entrar a una segunda parte. Entonces, les dejo el tiempo a ustedes. ¿Qué dicen, qué piensan acerca de lo que hemos aprendido el día de hoy? A ver qué dice los esposos Luna. No, pues todo está claro. No, y en lo personal, tocó un punto donde me involucro mucho, eso me cuesta. El cómo saber hasta, como usted decía, ¿verdad? ¿Hasta dónde puedo involucrarme? Eso cuesta a veces porque uno dice, ay, no, pero ¿qué más se puede hacer? Y pobrecito, pobrecita, o algo así. Pero creo que también es necesario para también no, también no confundirlos más, tal vez. Pero sí, esa parte, pues la tengo que trabajar. Y sí, parecernos a Rivillaga, ¿verdad? Ujú. Ah, Entonces, sí, sí, ese punto es muy importante, ¿verdad? Lo psicológico, porque quiera que no, si uno se involucra, y yo creo que les ha pasado a la mayoría, que cuando uno se mete y se mete y se mete y se mete, uno también queda como herido y también no se está uno en paz. Entonces, de cierta manera, sí, hay que, cierto límite, uno sabe hasta dónde llegar cuando ya le están contando uno ciertas cosas. Y también uno se conoce cuán fuerte uno también es para ayudar a otros. Pues les digo, aquí la estamos haciendo de médicos, ¿saben? Tenemos que no soluciones, pero sí presentar una medicina que le puede ayudar. Ujú. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Qué le pareció? Hola, buenas noches Buenas noches. a todos. Ya Ya les aquí. llegó, ya les llegó la refa. Ya. No, yo lo que quería compartir, diácono, era que lo que yo veo aquí es que, o sea, sí es necesario que no solo lo teórico, pues, ¿verdad? Sino que adecuarlo a la realidad de cada uno, pues, porque al día a día que nos toca que pasar a cada uno de nosotros, que regularmente pasa en muchas de las familias guatemaltecas, pues, ¿verdad?
no solo mandar el mensaje, sino que adecuarlo a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y es algo que tenemos que ir mejorando, al menos en lo que me ha tocado que pasar. Alguien aporta, entonces ya me viene a la memoria otras cosas nuevas que sirven, pues, ¿verdad? Del día a día que nos toca que pasar. ¿Verdad? En varias situaciones, pues, ¿verdad? Entonces, no es solo la palabra de Dios, sino que adecuarlo a nuestro diario vivir. Eso. Gracias, hermano. Yo creo que, hola, de nuevo. Sí, yo creo que para poder tener una catequesis según la realidad del sector, al final es necesario involucrarse con los patojos, tal cual, o los niños, como usted decía, porque hay muchos jóvenes o niños que sí llaman mucho la atención, la verdad, mucho, mucho, demasiado. Y yo creo que uno de los papeles importantes del catequista es estar, escuchar, aconsejar, tal cual decían por ahí, y de esa manera poder conocer la realidad de dónde se está dando la catequesis. No es solo llegar a un templo y, pues bueno, hacer caso omiso de lo que pasa alrededor o lo que le pasa también al joven o al niño, sino que irlo acoplando también a la catequesis. Y no sé, yo creo que el mensaje se puede dar de muchas maneras. Regalándoles tal vez un pequeño dulce, decirles, mira, qué alegre que viniste este domingo. O cosas así, ¿verdad? Yo creo que palabras, darles pequeños detalles, creo que es algo necesario. Y también algo importante que usted decía era poder también tener una mente abierta para hacer cambios cuando sean necesarios, para implementar nuevas cosas, porque no siempre se tiene que hacer lo mismo. Definitivamente, yo soy de los que piensa que no hay que hacer siempre lo mismo, porque, porque el tiempo va cambiando. O sea, todo va cambiando. Hace unos años que nos íbamos a imaginar que estuviéramos en esta plataforma. Tal vez ya estaban, pero ese cambio no lo teníamos. Pero ahora vemos que es necesario. De la misma manera es la catequesis. De repente decimos, bueno, esto no puede funcionar, pero tal vez sí. Simplemente hay que intentarlo y proponerlo y hacerlo. Y sobre todo que se trabaje en equipo, porque como sector o como pastoral también tenemos que trabajar como ese gran equipo, aunque a veces cueste. Y ya, muchas gracias. Feliz noche, hasta mañana. Gracias, Brian. ¿Alguien más que quiera una última intervención? Uy, yo voy a Hola. aprovechar. Ah, Bueno, ¿quién? dale, creo que Melissa, dale, o Leslie, no sé quién está hablando. Dale, dale. Soy Leslie, gracias. Una de las cosas que sí me llamó la atención es lo de créate problemas, porque como bien lo decías, por medio de la curiosidad nosotros como que vamos investigando más y no nos quedamos solo con lo que tenemos en los folletos, sino que nos da más curiosidad de cómo ampliar nuestro conocimiento. Aparte es que tal vez hay cosas que están en el folleto que tenemos, pero hay otras cosas más interesantes en otros lados. A mí me pasa bastante que veo el folleto, pero me causa duda algo, entonces ya me meto al internet como que a buscar y veo alguna dinámica o algo nuevo que va relacionado al tema que yo sé que les va a servir. Entonces, o como una técnica que yo me inventé para que los niños
pudieran conocerlo del Espíritu Santo porque no se les quedaba. Entonces, yo creo que es como reinventarse uno también por medio de la creatividad y siempre ir como que creándonos esos problemas de qué más puedo hacer para que todo vaya acorde y que por medio de las actitudes de ellos yo note que están aprendiendo. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención ese punto. Gracias. Gracias, Leslie. Ardiana, que tenía ganas de hablar. No, ya no. No, quería como, no sé, tenía una duda de esto cuando mencionaba lo de abarcar los entornos, el humano, el social, el psicológico. En este caso, o sea, me imagino que no en en una catequesis se involucran todos, sino que dependerá de qué tema sea, ¿no? O sí tendría uno que involucrar todos. Pues en teoría eso debería acompañar todo. O sea, en el sentido de que Ok. supo que tenía que acompañar todo. O sea, no va a decir uno en ese orden como se le está planteando ahí, sino simplemente se menciona ahí. Eh, de cierta manera, cuando damos un tema, siempre tocamos esos puntos. Lo que pasa que nuestra mente ya está así como estructurada de esa manera, ¿verdad? Pero lo que pasa, lo que voy es que hay veces que los temas se vuelven muy espirituales, o sea, solamente muy espirituales, ¿verdad? En el sentido que a veces se vuelven como una reflexión, pero no ahora tanto para iluminar también la realidad y también lo psicológico de la persona, porque dentro de lo psicológico va la emoción que decíamos. O sea, también ahí juega mucho la psicología como la emoción. Porque si usted ahí en medio del tema que está dando, por ejemplo, está hablando usted del Espíritu Santo, por eso ustedes son templo y por lo tanto, si son templo del Espíritu Santo, también en la realidad donde están ustedes con su papá, con su mamá y todo ello, el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? El gozo del Señor. Se tiene que manifestar en todas las realidades. Ya está hablando usted de la emoción, de la alegría que debe irradiar en las realidades en las cuales esté el joven, ¿no? Entonces, no Ujú. solamente enfocado solamente a lo espiritual, sino también en lo social, o sea, en lo psicológico, es en el sentido de que va ayudando a la persona a, o sea, a crecer, o sea, crecer humanamente, porque no solamente, por eso les digo, no solamente algo que usted me mencionó la otra vez, no solamente se trata de hablar de espiritualidad, me dijo usted la otra vez, y ese va enfocado un poco a ello que no solamente podemos hablar entonces de cosas de Biblia, cosas de los santos, ¿no? Sino también necesitamos formación humana y en este caso también se pueden meter en los temas a veces que nos presentan la catequesis. Por ejemplo, no lo voy a decir, ahorita vamos a tocar un momento de una dimensión humana, no, va a enfocar, siempre va ahí envuelto en todos los temas que nosotros vamos dando. Solo que sí lo hacemos, pero a veces no nos hemos dado cuenta en qué momento hemos tocado cada una de esas dimensiones que nos menciona ahí. Ah, ya. Gracias. Ah, ya. Bueno, bueno. ¿Alguien más? Lo último. Yo lo que he visto, bueno, en todo en los días que llevo de ir a catequesis, es que tenemos el tiempo en contra, ¿verdad? Pues solo es una hora la que tenemos ahora, la estamos tratando de cumplir al máximo. Somos 3 personas las que estamos, la que da Melissa, que da el tema principal, y otra compañera y yo, que somos la de la dinámica. Pero lo que sí veo aquí que no hay que no hay algo consecutivo. Por ejemplo, el sábado pasado se habló de, creo que se llamaba, no, no todos tenemos pecados, no sé cómo, ya no me recuerdo bien el tema. Pero lo que veo y el antepasado que fue Dios es amor, entonces pienso que es muy poco tiempo para que los niños entiendan todo esto. Ya este sábado se les va a hablar otro tema, entonces ese tema se va quedando por un lado. Creo que no logramos llenar en ellos eso, como cuando se les enseña a leer, ¿verdad? Que hoy les enseñan la A y toda la semana pasa uno con la A. Entonces aquí solo tienen un sábado, entonces creo que es muy poco tiempo. Y aparte de eso, que no tenemos, aparte de la hora que tenemos ahorita, pues vamos a tener pocos meses. Entonces todo eso lo tenemos en contra, entonces tenemos que ser muy exactos y muy puntuales en lo que se dice.
pero sí creo que esa es una de las desventajas que tenemos ahora. Gracias. Sí, creo que siempre van a haber desventajas en cualquier tipo de catequesis que se puedan dar y como dicen ustedes, el factor tiempo. Entonces aquí es donde entra lo que estábamos hablando desde el inicio, la creatividad. De cierta manera, un tema uno lo puede extender, ya sea el tema en cuestión de una hora, puede darse un tema como uno lo puede sintetizar en 5 minutos, un tema. ¿Se puede sintetizar? Sí, se puede sintetizar. Lo que pasa es que eso también es un método también que se utiliza tanto en oratoria como también en formación didáctica, y los que son maestros no me dejarán mentir que, que cuando lo máximo que puede durar un niño poner atención son 15, 10 minutos en un tema. O sea, no tanto ni una hora ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque según la psicología de un niño, el niño quiere jugar. El niño quiere estar distraído en otras cosas, quiere dibujar, quiere cantar. Entonces, aquí es donde entra, entonces, por eso digo, la creatividad. Saber sintetizar y algo que usted manejó un término ahorita, ser puntuales en el tema. O sea, no tanto adornarlo con un montón de cosas como acostumbramos a hacer para que se extienda más el tiempo, sino también ser un poco sintético cuando nos dan, de cierta manera, muchos temas. Por ejemplo, esto que les di yo ahora, eso es un libro de este grueso. Y mire, tratamos de sintetizar unas cuantas presentaciones, ¿verdad? Y entonces, en poco tiempo. Entonces, de igual manera tiene que hacer todo ello. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó ahorita en la escuela de laicos? Los lunes que estoy dando teología de laicado, resulta que de cierta manera no termino a veces de dar cierto tema porque sí son varios incisos que sí hay que darlos porque ese sí es un contenido, eh, podemos decirlo así, en otro nivel. Y cuando se da esos contenidos, entonces sí se requiere tiempo para poder comprender ciertas cosas, porque sí es pura doctrina, podemos decir en este caso. Entonces, no termino yo con un tema, no lo que decir, ahí se cortó y ya, no, lo retomo en el otro tema. O sea, de cierta manera, calculo mi tiempo para poder terminar del otro tema, ¿sí? O sea, vincular los temas con tal para que se vaya a tener en cuenta y se mire que tenga cierto seguimiento, ¿va? O sea, también está siempre, como les digo, esa creatividad que puede haber. Entonces, ¿qué hice la otra vez? Tenía 3 temas pendientes. Entonces aquí recurrí a mi hermana. Mi hermana es maestra. Entonces le digo yo, vos le digo yo, ¿cómo puedo yo hacer con un trabajo que comprenda estos 3 temas de un solo? Entonces ella me dijo, mira, puedes utilizar este método, puedes utilizar este otro, hasta me mandó las muestras y las utilicé de igual manera. Y mire, pum. Y cada vez ese día me puse mal, no pude dar clases, pero sí se les mandó ese material. Y mire usted, aprendieron como si alguien estuviera ahí presente y les hubiera dado la clase, pero entendieron. Pero como les digo, va a depender de la creatividad y los métodos que se utilicen. Por ejemplo, por eso aquí tenemos que hacer uso de todo. Tenemos que recurrir a veces a ciertas personas que nos pueden ayudar con la cosa de todo esto de la creatividad. Por ejemplo, en una parroquia nos pidieron ciertas catequesis. Y yo con tantas cosas que hacer, mejor le dije a una persona que es maestra y todo, mire, ¿usted será que no me puede ayudar en elaborar esta catequesis? Y mire, que una catequesis cálida. Pero entonces, ¿qué quiso? ¿Qué quiero dar a conocer ello? Que también nosotros tenemos que recurrir a otras personas que nos puedan orientar a nosotros para poder ahí sí sacar un tema y también tener en cuenta que nos puede a nosotros orientar todo ello y nos puede llevar a que la persona pueda entender. Entonces, ayuda mucho también muchos métodos que nosotros podemos tener y por eso, como les digo, cuando me pasó eso, pues tuve que recurrir ahí, sí, como digo, a mi hermana, como es maestra, entonces ayudó. De cierta manera también yo tenía ciertos conocimientos sobre ello, pero mejor dije, voy a consultar mejor con alguien que sí ha estudiado para ello y que me puede orientar sobre ello. Y así fue. Entonces, bueno, les digo, entonces va mucho aquí a la creatividad. A veces un juego o una dinámica pueden cerrar también a veces nuestro tema. A veces un canto o un video pueden cerrar a veces nuestro tema y nosotros ya solo damos ciertos pincelazos que nos pueden a nosotros orientar
y que también nosotros podamos orientar, porque si se dan cuenta, pues les digo, no siempre va a ser que el catequista se va a poner adelante. A veces puede poner un audio, una canción que lleve en sí el mensaje que se quiere transmitir, o algún video. A veces también, por eso le digo, también usar los sentidos también, que en este caso, no solamente audible, sino también visual, que puede ayudar entonces a los patojos a entender todo. Entonces, sin más, entonces los esperamos dentro de 2 semanas. Entonces, muchas gracias por estar en esta formación. Y ya saben, ya solo terminamos esta parte 2 y ya empezamos ya con el contenido doctrinal que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, voy a pedir entonces a Brian si nos puedes hacer la oración final. Está bien. Bueno, vamos a unirnos en oración. Agradecerle a Dios sobre todo lo bueno que ha sido con nosotros. Y decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón para saber orar. Padre Dios, hoy como hermanos te damos gracias porque hemos culminado esta formación. Sigue enseñando, sigue enseñándonos cómo es que debe ser nuestro servicio. Cómo es que tú quieres que enseñemos, que juguemos, que aprendamos de los niños y jóvenes y que sepamos ser también como ellos. Dinos qué quieres decirles, porque sabemos que hay muchos corazones que de repente van muchas veces, pues van tristes o enojados o con problemas. ¿Cómo podemos ayudarte para que estos niños y jóvenes puedan seguir sanando y sobre todo que aprendan más de ti? Que con nuestro testimonio cada día más ellos puedan acercarse más a ti, que nosotros seamos reflejo de ti, que seamos también amigos y compañeros de Jesús para conocerlo a Él y después poder darlo a conocer a los niños. Gracias por tanto amor y gracias, Señor, por todos los catequistas que estuvieron y los que no pudieron por diferentes dificultades, para que cada uno en su sector pueda dar lo mejor de sí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Rosa de Lima, Ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La refa, no. Muy bien. Hola, la refa. Muy bien. Muchas gracias entonces, que Dios me los bendiga y que pasen buena noche. Feliz noche, padre. A saludarlos. Noche. ¡Feliz noche! Feliz noche para todos. Adiós. Feliz noche, padre. Adiós, Miriam, adiós, Brian, adiós, Diana. Adiós. Qué bueno verte. Nos vemos. Feliz noche. Realmente. Mañana. Ahí llega la pizza. Bye. Gracias.